Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hoy les traigo el capítulo 5 con respecto a la serie que hemos venido manejando de apologética. No había podido subir este video por diferentes cuestiones, pero bueno, vamos a darle. Primeramente Dios. Mi nombre es Joaquín de la Rosa y el contenido que hoy les traigo es acerca de la lección 5, como hemos venido viendo acerca de la apologética, cuáles son los principios dentro del cristianismo que hay que tener en cuenta, y hemos venido viendo también la parte de este libro de Guía Holman de Apologética Cristiana de Powell, que es de ahí justamente de donde traigo todas estas lecciones. Esta lección es muy larga, por lo tanto la voy a dividir en 2 o 3 partes, dependiendo de cómo se ajuste el contenido que vaya haciendo de acuerdo a cada grabación. Hay que tener en cuenta que ya hemos dado argumentos a favor de la existencia de Dios. En un principio hemos demostrado por qué es importante la apologética para el cristiano, y en esta nueva lección quiero abordar la pregunta: ¿cuál Dios existe? Dentro de todas las religiones y creencias, vamos a ir descartando desde el ateísmo hasta el monoteísmo cada una de las religiones, hasta llegar a entender por qué el cristianismo es la opción más viable y el Dios de la Biblia la opción más viable dentro de todos los dioses que hay. Para esto debemos de entender que cada religión representa a un dios de manera diferente. La mayoría de los dioses falsos que son fuera del cristianismo, pues los representa a un dios hecho más bien a la imagen y a la semejanza del hombre, porque el Dios del cristianismo no está hecho a ninguna semejanza de hombre, porque, como diría por ahí un pensador, el hombre no es capaz de imaginar un Dios como el Dios de la Biblia. Para esto, el temario que vamos a llevar en este apartado va a ser el primer punto será el elefante y los 6 sabios, que es una anécdota o una enseñanza que nos va a dar un panorama. Vamos a ver el zapato de cristal, a qué religión le acomoda estas características que vamos a ir viendo de Dios. Vamos a pasar por el ateísmo, vamos a pasar por el agnosticismo, el panteísmo, el pananteísmo, teísmo limitado, politeísmo, deísmo, hasta llegar al monoteísmo en esta lección. Pero estos videos se van a dividir en varias secciones porque cada una de estos puntos pues abarca mucha información. Y bueno, para empezar a ver el tema de lleno, vamos a empezar por el primer punto: el elefante y los 6 sabios. Debemos de tener en cuenta, antes de que les lea esta reflexión, que dentro de las religiones, todas las que existen dentro de que conocemos actualmente o han existido, hay ciertas semejanzas, pero estas semejanzas son superficiales, ya que dentro de todas las religiones pues hay grandes diferencias fundamentales. A lo mejor pueden coincidir en un aspecto, pero las condiciones o los fundamentos de esa religión no son iguales, o eso hace que sea diferente. Por ejemplo, el Islam con el cristianismo, a pesar de que tiene ciertas semejanzas, más bien son las diferencias las que dan más peso a las religiones. Entonces, lo que vamos a ver con esta reflexión del elefante y los 6 sabios ciegos es que muchas personas han afirmado que cada religión representa una parte de Dios, por lo tanto, cada una es parte del todo. Ese es el argumento, de alguna forma relativista, que platican las personas, de que cada religión te lleva al mismo punto, simplemente lo están viendo desde una perspectiva diferente. Y ahí hay un argumento en contra de esta forma de pensar, que lo vamos a ir desmenuzando, pero desde una les adelanto que para decir tal afirmación
La persona tendría que conocer todas las perspectivas para saber cómo es que se ve Dios dentro de todas esas perspectivas. Entonces, bueno, ahí se las dejo, porque el tercer punto que toca es que cada religión presenta a Dios de un modo diferente, y es lo que vamos a ir viendo en este punto. Y les voy a relatar brevemente de qué va esta reflexión del elefante y los 6 sabios ciegos. Les leo. Cuenta la historia que alguien llevó un elefante a la corte del rey, que en ese momento estaba atendiendo diversos asuntos en el palacio. Los sabios de la corte comenzaron a estudiar el elefante. La gracia del relato está en que los sabios son ciegos, de modo que examinan al elefante guiándose por el tacto. El primer sabio tocó un costado del elefante y dice: el elefante es como una pared. El segundo sabio toca la trompeta y dice: es como una serpiente. El siguiente sostiene que una de las patas del animal y asegura: el elefante es como un árbol. El cuarto sabio palpa el colmillo y dice: es como una lanza. Y el quinto sabio, al tocar la oreja, afirma: el elefante es como un abanico. El sexto y último sabio toca la cola del animal y concluye que el elefante es como una cuerda. Seguidamente los 6 ciegos comienzan a discutir sobre quién tiene razón. El griterío llega a oídos del rey, quien, molesto por el ruido, decide ir a ver qué sucede. El rey les explica a cada uno de ellos que había logrado solo una imagen parcial del elefante. Todos tienen algo de razón, pero era preciso que considerasen la información en su conjunto. Solo así lograrían una visión global y comprenderían verdaderamente qué es un elefante. Bien, con esta ilustración podemos ver cómo actualmente es que muchas de las personas piensan. Muchas de las personas piensan que Dios y las religiones solo representan una parte de ese todo, que cada uno está viendo una parte de Dios. Pero debemos de tener algo en cuenta de esta ilustración, que nosotros somos como esos 6 sabios ciegos, y el elefante que aquí se comenta es la representación de Dios. Por lo tanto, no queda nadie a quien asignarle el papel de rey, que ve la realidad en su totalidad. Para que alguien afirme tal cosa y diga que lo que estamos tocando, lo que estamos viendo, solo es una parte del todo, es porque esa persona seguramente conoce todo, todas las perspectivas, pero humanamente hablando, pues sería muy soberbio decir que lo conocemos todo. Por lo tanto, el papel del rey, no hay nadie humano que pueda identificarse lo suficiente para ver con claridad todo el panorama dentro de las religiones. Paradójicamente, la historia, cuyo propósito es demostrar que nadie tiene una visión correcta de Dios, acaba aprobando exactamente lo contrario. Pues solo podría hacer esta afirmación una persona que tuviera la visión correcta de Dios. Y eso es lo que estamos asumiendo los cristianos. Los cristianos tenemos la visión correcta de Dios y es lo que tratamos de llevar a las demás personas. Nosotros somos como ese rey que conoce completamente en su totalidad a Dios, no solamente una parte como lo hacían los ciegos. Y eso lo conocemos por medio de la palabra, de la escritura que dejó Dios, que es precisamente lo que la primera afirmación niega. Esto nos coloca nuevamente ante la pregunta sobre cuál Dios existe. Es lo que se va a tratar este tema. Nosotros, los cristianos, afirmamos que tenemos la totalidad de Dios. Conocemos todas las perspectivas que Dios nos quiso dejar reveladas en su palabra, porque tampoco es que conozcamos completamente a Dios más que lo que nos dejó revelado en su palabra. Pero eso es lo que quiso revelarse a los hombres y es lo que podemos conocer de Dios. A diferencia de otras religiones que tienen esta relativización acerca de que no podemos conocer a Dios, como lo vamos a ir viendo poco a poco, y que si lo pudiéramos conocer no sería como el Dios de las religiones. Entonces vamos a ir descartando cada una de estas posturas, entendiendo y comparándolas con lo que creemos. De acuerdo a este pensamiento vamos a tener el zapato de cristal, que así lo llama este libro. El zapato de cristal es como en la película de Cenicienta, a alguien le tiene que acomodar.
Vamos a ir viendo una por una cada religión para ver cuál cumple realmente todas las características que aquí vamos a enumerar de Dios. Primeramente, les voy a mostrar cuáles son las características que vamos a acotar aquí sobre Dios. ¿Cuál Dios es el verdadero? Existe, primeramente, es necesario, es poderoso, es trascendente, es no contingente, es inteligente, es personal, es moral, se compromete, es único. Estas características, estos atributos de Dios que nosotros los cristianos sabemos que Dios es así porque así la Biblia lo establece, lo vamos a ir asumiendo en cada una de las posturas que van en contra de, y hasta que encontrar la religión en la cual cada una de estas posturas se ajuste totalmente la zapatilla de cristal. Para empezar por la primera postura, tenemos que irnos a la postura más radical que hay en contra del cristianismo y de Dios, entendiendo que nosotros estamos defendiendo el punto de vista cristiano, pero lo vamos a dejar ahorita nada más de lado para entender cuál Dios existe, y es lo que vamos a ir descartando, cuál Dios existe dentro de todos los dioses que existen. El ateísmo primeramente es un extremo, porque por ahí decía un predicador que ni los demonios se atrevían a tanto. Ustedes leen en Santiago el capítulo y el versículo que dice que incluso los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también tienen un conocimiento de Dios, pero la diferencia entre nosotros es que nosotros tenemos un corazón que anhela a Dios y el arrepentimiento que Dios nos dio, no solo el conocimiento, porque si tuviéramos solo conocimiento, pues también seríamos como los demonios que nada más conocen de Dios. Pero el ateísmo no, el ateísmo va más allá que los demonios y sostiene que Dios no existe. Y si acaso llegase a existir, no podríamos saber nada sobre él. Esto quiere decir que no hay forma física ni científica para demostrar que Dios existe. Y que si pudiera demostrarse tal cosa, no podríamos saber si realmente es Dios. Entonces aquí aparten de la premisa del desconocimiento, cuando no es la mejor manera para tener un acercamiento correcto a estas verdades. También el ateísmo afirma que la única religión que podría estar de acuerdo con el ateísmo es el budismo, ya que la existencia de Dios en esa creencia es irrelevante. Y bueno, hemos a lo mejor tenido amigos o personas por algún desconocimiento, ¿no?, que afirman tener esta postura de el universo físico es todo lo que existe, lo material es todo lo que existe y todo lo que existe es lo que podemos ver con nuestros ojos. Debemos de entender que el ateísmo rechaza todos los argumentos hasta hoy vistos, como lo hemos visto en otras lecciones. Rechaza el argumento cosmológico, rechaza el argumento del diseño, rechaza el argumento moral, pero también debemos de tener en cuenta que tampoco propone otra alternativa para explicar el origen del universo. Critica los argumentos dentro de la existencia de Dios, pero tampoco propone otra cosa más que basarse y decir y asumir que las cosas físicas es lo único que existe. Por lo tanto, lo demás no existe, pero tampoco da razones ni argumentos válidos. A pesar de sus inconsistencias, hay mucha gente famosa, importante, que considera que el ateísmo es viable, como Isaac Asimov, que afirma lo siguiente y se los voy a leer. Bien, Isaac Asimov dice: la noción de un universo eterno plantea numerosas dificultades, algunas de ellas aparentemente insuperables, al menos en el presente estado del conocimiento científico. Pero los científicos no se inquietan ante las dificultades, sino las consideran parte esencial del juego. Si se desaparecieran todas las dificultades y se respondieran todas las preguntas, el juego de la ciencia había acabado. Bueno, lo que está afirmando aquí simplemente es que no hay Dios.
Isaac Asimov, que no importa los argumentos que se les llegue a presentar, él no considera que sean válidos para afirmar la existencia de Dios. Por otro lado, podemos tener en cuenta que afirmar que no hay un Dios es la conclusión lógica a la que se llega, pero acaba siendo contradictoria. Afirmar que Dios existe, es decir, simplemente que se encuentra entre las cosas que existen, pero afirmar que no existe implica afirmar que de todas las cosas que existen, Dios no es una de ellas. Y yo les digo aquí, alguien puede hacer tal afirmación con sinceridad, alguien puede decir, yo conozco todas las cosas que existen para afirmar que Dios no existe. Para poder hacer eso, como repito, alguien tendría que conocerlo todo para decir que dentro de las cosas que existen, Dios no existe. Y es por eso que afirmar que Dios no existe es una contradicción lógica. Por lo tanto, algunos ateos afirman lo que bien comento, que no podemos conocer nada sobre Dios. Y este tipo de ateísmo se le conoce como agnosticismo fuerte, que en un momento lo vamos a ver. Pero el ateo cae en el error lógico de nuevo, ya que tendría que conocer todo lo existente para decir que Dios no puede conocerse o existir. Al afirmar esto, los ateos caen en una falacia de argumento conocida como ad ignorantiam. Debido a que no podemos conocer nada sobre Dios físicamente, Dios no existe. El único que puede saberse incognoscible es Dios. No porque haya un desconocimiento de algo significa que no exista. Esto, en su caso, nosotros los cristianos, los que estamos a favor de la existencia de Dios, no solo no caemos en esta falacia, sino que damos argumentos como los ya presentados en las lecciones anteriores para afirmar que Dios existe. Nosotros no afirmamos la existencia de Dios desde la ignorancia, desde el desconocimiento, diciendo porque no conocemos todo lo que existe, debe de haber un Dios. No caemos en esta misma falacia. Los cristianos damos argumentos como el cosmológico, damos argumentos como el moral, como el de diseño. No argumentamos desde el desconocimiento, porque muchas veces se critica esta parte cuando decimos que las cosas que Dios hace son un misterio. Efectivamente, hay cosas que no sabemos por qué Dios las hace, pero en cuestiones de la existencia de Dios, sí hay argumentos que apelan a favor de su existencia. Por lo tanto, y ya a manera de conclusión para ver el ateísmo, podemos entender que el ateísmo es incompatible con todos los atributos de Dios que mencionamos dentro de esta zapatilla de cristal, en la cual son 10. Podríamos decir entonces que el ateísmo no le queda a la zapatilla, porque considera que existen, no, considera que no existe, aunque es una contradicción lógica. ¿Considera que es necesario? No considera que sea necesario. Tampoco considera que sea poderoso, ni que sea trascendente, menos que sea contingente, tampoco que es inteligente, menos que es personal, es moral, ni se compromete, ni que es único. Por lo tanto, podemos descartar por completo al ateísmo y darle algún sentido lógico, por lo cual creer en él totalmente. El siguiente punto que vamos a tocar es el agnosticismo. Es la segunda creencia en la cual vamos a hacer que embonen estas características que hemos visto acerca de la existencia y de los atributos de Dios que ha enmarcado este autor. Y podemos ver que el término agnosticismo significa que no posee conocimiento y postula que Dios es desconocido, o sea, que si llegase a existir un Dios, afirman los agnósticos que no lo creen, lo ponen en duda, este Dios no podría ser conocido de la manera humanamente hablando. Por otro lado tenemos el agnosticismo débil, que es una subdivisión de esta creencia, que en sí más que una postura filosófica o de creencias, es un estado de indecisión en la cual la gente dice, pues no sé si exista, y no sé si no exista, por lo tanto no estoy seguro.
Más bien es una posición neutral, ni a favor ni en contra de Dios. Debemos de entender que el término agnóstico significa que no posee conocimiento. Por lo tanto, el agnosticismo es una postura filosófica que sostiene que Dios es desconocido o no conocido, aunque no necesariamente no cognoscible. Sus partidarios suelen describir su postura como neutral, no están a favor ni en contra de la existencia de Dios. Para los agnósticos el jurado continúa deliberando, aún no se ha dado a conocer el veredicto. Por consiguiente, el agnosticismo débil, como ya se los platiqué, no es en absoluto una visión de Dios, sino más bien una descripción del estado de una indecisión y falta de conocimiento del individuo. Es evidente entonces que el agnosticismo en cualquiera de sus dos variantes no se corresponde con ninguno de los atributos de la zapatilla de cristal. Entonces también este estado de indecisión que es el agnosticismo es muy semejante al ateísmo, pero podemos considerar unas cuestiones aquí. Podríamos decir que el agnosticismo es una postura filosófica, sí, pero más bien es un estado de indecisión en la que la persona no se atreve a afirmar ni negar la existencia de Dios. Vive en medio de eso, no queriendo ni afirmar ni negarlo. Aparentando ser neutral, simplemente nada más está en una postura de indecisión. Eso es lo que quería aclarar y recalcar. Por lo tanto, podríamos decir que en el agnosticismo Dios existe, ¿no? Tampoco en el agnosticismo Dios existe, tampoco es necesario, tampoco es poderoso, tampoco es trascendente, tampoco es no contingente, tampoco es inteligente y tampoco es personal. Tampoco es moral, tampoco se compromete y tampoco es único. Por lo tanto, esta creencia, este estado de indecisión queda descartado para dar una razón lógica y certera de la existencia de Dios. Posteriormente, el tercer punto que vamos a tocar, que yo creo que ya será en otro video, será el panteísmo, en el cual aquí sí podemos ver algunas características a favor de Dios, pero no cumplen todas las que establece el autor para avalar y que esta zapatilla de cristal sea completamente la religión que estamos buscando. Por lo tanto, este video va a tener varias partes. En este primero se va a hablar del ateísmo, del agnosticismo, y prontamente, primero Dios, espero subir el otro video en el cual pueda abarcar unas 2 o 3 posturas más. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones y que Dios esté con ustedes y estemos orando y perseverando en Él para poder dar razón de nuestra fe a todo aquel que la demande. Un saludo y hasta luego.